Bueno, vamos a comenzar entonces a trabajar con la unidad 3, que es el capítulo número 2 del proyecto de investigación. Esta unidad tiene por título ¿Cómo elaborar el marco referencial? Okay. Muy bien. El marco referencial, que corresponde al segundo capítulo de proyecto de investigación, es el capítulo donde el investigador va a trabajar con lo que es la perspectiva teórico-conceptual que va a sustentar todo el trabajo de investigación. ¿Ok? Allí el investigador va a observar, va a describir, va a explicar todos los hechos que están relacionados con la problemática y que los debe ubicar en una perspectiva teórico-conceptual o también llamados los enfoques teóricos que puedan sustentar la investigación. En este caso, por supuesto, el investigador va a ir acumulando o va a ir realizando las investigaciones y va a ir guardando esa información para que a la hora de armar todo el capítulo tenga toda esa información allí y comenzar a estructurar el capítulo número 2. ¿Cómo lo pueden elaborar? A través de ficha, a través de resumen, a través de esquemas, por supuesto, que les va a permitir entonces a ustedes, una vez que han realizado la revisión de esos documentos, armar y estructurar lo que es el capítulo 2. Por supuesto, el capítulo 2 está conformado por lo que son los antecedentes de la investigación, lo que son las bases teóricas, lo que es las bases legales, el sistema de variables, el cuadro de operacionalización de la variable y la definición de términos básicos. Todos esos elementos conforman lo que es el capítulo número 2. Como les venía diciendo entonces, en esta parte, que es el capítulo 2, el investigador debe tener, pues por supuesto, una acumulada información sobre lo que es el tema de investigación para así poder desarrollar lo que es su variable, las dimensiones y los indicadores de su proyecto de investigación. También, por supuesto, es importante saber de que todo lo que forma el capítulo 2 es lo que constituye el cuerpo teórico del trabajo de investigación. En este caso, por supuesto, ¿de qué se trata? Se trata de que al elaborar o a iniciar las investigaciones, es necesario que en algunas oportunidades ustedes se podrán encontrar de que la variable que ustedes tomaron para trabajar han sido desarrolladas en otros trabajos. ¿Qué pasa? A lo mejor lo que ustedes están es actualizando información necesaria de esa variable y por supuesto, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Realizar un abordaje diferente a ese tipo de trabajo. ¿Para qué? Para que en ese caso digan que su investigación es una investigación original, ¿ok? No se puede estar haciendo investigaciones parecidas o muy parecidas a otras investigaciones, porque entonces lo que van a decir, lo que van a hacer es que la investigación de ustedes se la puedan echar para atrás. Entonces es importante que cada uno de los investigadores, cada uno de ustedes haga un abordaje diferente a los diferentes trabajos que ustedes van a desarrollar.
En cuanto al primer punto de lo que es los antecedentes de la investigación, esta información requiere uno de los puntos importantes de este capítulo. ¿Por qué? Porque ustedes van a conseguir información de diferentes fuentes, de trabajos de pregrado, de trabajos de posgrado, de investigaciones institucionales, de revistas especializadas, de memorias de congreso, entre otros, ¿ok? Estos documentos les van a permitir a ustedes tener información actualizada del tema o del área en el que ustedes están desarrollando la investigación. ¿Cuál es la estructura que debe contener en este caso el antecedente de investigación o cada uno de los antecedentes de investigación que ustedes van a colocar en su trabajo? Lo primero es el apellido del autor, el año del trabajo entre paréntesis, la institución donde realizó la investigación, el título del trabajo, el objetivo general de la investigación, los autores que sustentaron las bases teóricas de ese trabajo, la modalidad, tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, los datos obtenidos en ese trabajo de investigación y agregar el aporte que ese trabajo le está dando a la investigación que ustedes están desarrollando. ¿Ok? En el manual de nuestra institución se dice que deben colocar 3 antecedentes mínimos. ¿Ok? Eso es para proyectos de investigación, pero recuerden que su trabajo va a pasar a ser su trabajo de grado. Y para el próximo semestre ustedes van a necesitar 5 antecedentes de investigación. Entonces es preferible de que de una vez comiencen a trabajar con los 5 antecedentes para que el próximo semestre no tengan que estar buscando de nuevo 2 antecedentes más, ¿ok? Por supuesto, esos antecedentes que ustedes van a ubicar deben tener 5 años de vigencia y van a estar ubicados del más reciente al más antiguo, por orden cronológico, ¿ok? En cuanto a las bases teóricas, que es el segundo punto que conforman el segundo punto que conforma el capítulo número 2, que es el marco referencial, por supuesto, están las bases teóricas. En este caso, las bases teóricas, ¿verdad? Es uno de los elementos más importantes del proceso de investigación, porque allí, cuando ustedes comienzan a investigar, se van a dar cuenta de cuál de las teorías que ustedes están trabajando es la que más les va a permitir a ustedes el mayor funcionamiento en la sustentación de su trabajo de investigación. Recuerden que no existe investigación sin teoría, pero no existe teoría si no hay un proceso de investigación. Entonces, lo que significa que la teoría y la investigación van de la mano. ¿Okay? Y por supuesto, la teoría es la guía que enmarca la investigación que ustedes están realizando. Por supuesto, allí el investigador va a interpretar de acuerdo a la teoría que ha escogido los hechos o fenómenos que está observando en su problemática. La teoría, ya va. Ok, el investigador en este punto debe manejar o debe conocer todos los enfoques que está en ese momento trabajando con su tema de investigación. ¿Por qué? Porque si en el tema escogido por el investigador hay 5 enfoques, el investigador debe conocer
cuáles son esos 5 enfoques y de esos 5 enfoques escoge el mejor que le va a permitir a él explicar su problemática. O puede haber una combinación de 2 o 3 teorías que le permita a él de esa manera ampliar su conocimiento y explicar de mejor manera cuál es entonces las circunstancias que han producido ese problema que está investigando. Por supuesto, allí se va a trabajar, en las bases teóricas se van a trabajar una serie de conjuntos y conceptos, proposiciones, que le va a permitir entonces al investigador explicar el fenómeno o problema que se planteó. En este caso, por supuesto, las bases teóricas se va a presentar a lo largo o se va a trabajar a lo largo de todo el proceso de investigación, porque si bien está incurso en un solo capítulo, todo eso les va a permitir a ustedes como investigadores explicar en el capítulo número 4, que lo deben realizar el próximo semestre, cada uno de los objetivos que ustedes han planteado en el capítulo número 1. Por supuesto, esas bases teóricas deben de estar argumentadas, deben ser explícitas, deben estar sustentadas por los autores. No es que ustedes van a tomar alguna información de algún autor y no van a colocar allí a quién pertenece esa información. Ustedes deben identificar el autor de donde tomaron esa identificación, porque si no lo hacen, es como si ustedes estuviesen tomando o estuviesen plagiando, en ese caso, la información de otra persona. ¿Ok? Entonces, las bases teóricas les va a permitir a ustedes conceptualizar, les va a permitir a ustedes describir y explicar el objeto de estudio. Por supuesto, aquí también en las bases teóricas se va a plantear la descripción de lo que son en ese caso, gracias, las variables que ustedes están trabajando. Las variables son características que pueden emitir diversos valores, tanto en forma cualitativa como en forma cuantitativa, y por lo tanto, al final deben ser esas variables observables, medibles, controlables y hasta manipulables. Una vez que nosotros terminamos con lo que es la realización de las bases teóricas, entramos en lo que son el sistema de variables. Y el sistema de variables está conformado por la variable como tal, la definición conceptual y la definición operacional. Por acá tenemos unas definiciones que dicen, según Cerda, 1991, que es un conjunto de características y aspectos de un fenómeno. Mientras que para Hernández y otros, 2004, dice que es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. Por eso es que se llama variable. ¿Por qué? Porque nosotros en ese caso podemos ver cómo varía eso, cómo se puede medir. Y por supuesto, las variables pasan por la fase, como ya les dije, de identificación, de contextualización y de operacionalización. En ese caso, la identificación de la variable es el nombre de la variable, ¿ok? Mientras que la definición conceptual se refiere, por supuesto, o implica aclarar qué es lo que se entiende por ella. Por supuesto, es decir, bajo a qué descriptores se concibe en el estudio. Para ello es recomendable asumir la posición teórica de un actor o de varios. Por eso es que yo les dije que a la hora de ustedes revisar la información sobre las bases teóricas, ustedes pueden encontrar varios enfoques y a lo mejor de uno de esos enfoques ustedes van a identificarse y por allí entonces van a realizar todo lo que corresponde a sus bases teóricas. Por supuesto, en las bases teóricas
ustedes no solamente no deben utilizar solamente un solo autor, deben estar sustentadas esas bases teóricas mínimo por 3 autores, ¿ok? Y por supuesto, esos basamentos teóricos, ustedes los van a desarrollar haciendo uso, a lo mejor con citas de esos autores que les van a permitir a ustedes con sus propias palabras también explicar eso que ustedes están exponiendo allí. En cuanto a la definición operacional, por supuesto, dice que permite al investigador seleccionar las técnicas estadísticas más adecuadas para la medición de las variables y determinar los indicadores que son la base para elaborar los ítems que conforman los instrumentos para la recolección de datos. ¿Qué significa eso? Significa que aquí en la definición operacional, esa definición va a estar desarrollada por sus propias palabras. Pero por supuesto, ustedes van allí a trabajar con lo que es las técnicas que les va a permitir entonces ustedes medir su variable. Como ya les dije, está en el sistema de variables la definición, la identificación, la definición conceptual y la definición operacional. Y por supuesto, en la parte operacional, pues les va a permitir entonces ustedes hacer uso de las técnicas, en ese caso, las técnicas de recolección que ustedes utilizaron para recoger toda la información de la variable que ustedes están, en este caso, trabajando. En cuanto a las dimensiones, es un elemento integrante de la variable que resulta de un análisis o descomposición. Si mi variable es el todo, ese todo yo lo puedo descomponer por partes. Y esas partes serían las dimensiones de mi variable. Pero cada una de esas partes, que son las dimensiones, también está constituida por elementos, ¿verdad? Que son indicios o que son señales que le permiten a ustedes estudiar o cuantificar una variable con sus dimensiones. Eso significa que en un sistema de variable vamos a encontrar entonces la variable, su definición conceptual y su definición operacional. Después del sistema de variables conseguimos lo que es entonces la operacionalización de la variable. Y es el cuadro, ¿verdad?, que nosotros debemos elaborar. Y allí entonces aparece el cuadro que lleva por título operacionalización de la variable, el objetivo general que lo debemos colocar en la parte superior, ¿ok? Y el cuadro que está conformado por los objetivos específicos, la variable, la dimensión y los indicadores, en este caso. Por supuesto, ustedes colocan cada uno de sus objetivos específicos, coloca su variable, que es una sola en este caso, las dimensiones, que son las partes que componen esa variable, y por supuesto, los indicadores que conforman cada una de esas dimensiones. En cuanto a los términos básicos, la definición de términos básicos, por supuesto, son términos que a lo mejor nosotros hemos utilizado en las bases teóricas y que no fueron desarrollados allí. Entonces nosotros podemos elaborar este punto que dice definición de términos básicos y ubicarlos allí y colocar entonces la definición conceptual de ese término. Dice aquí que en toda investigación se manejan conceptos cuyo significado es necesario precisar de acuerdo al contexto en donde los estemos utilizando, ¿ok? Entonces, por eso es importante que si nosotros utilizamos algunos conceptos o algunos términos que no fueron desarrollados en bases teóricas, los ubiquemos en la definición de términos básicos para darle el contexto que corresponde del uso que en ese caso nosotros estamos realizando.
En este caso, por supuesto, la definición que da Tamayo dice que es aclarar el sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. Y por supuesto, en este caso, los términos básicos deben ir en orden alfabético. Al finalizar cada término debe estar colocado el apellido del autor y el año entre paréntesis. Y no deben ser máximo 20 términos o 20 definiciones. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes no están haciendo un diccionario. Entonces, se dan como 20 términos máximos. ¿Está claro? En orden alfabético, y al finalizar el apellido y el año en que nosotros estamos, se utilizó ese término. Apareció por primera vez ese término definido. ¿Ok? Bueno, con eso damos por finalizada la clase. Profesora Jenny, permiso. Un momentito, ya va, con calmita. Perdón. Ajá, por favor. Ajá. Ok. Tenemos las preguntas sobre el tema. Ajá, ¿quién? Uno por uno. Permiso, profe. Diga. Permiso. Ajá, Fernando. Profe, mire, le quería sugerir como tal a ver si es posible, que si nos pueden acceder a nosotros, a los estudiantes, o si no puede ver en la universidad, que hagan como una biblioteca virtual, de manera que nosotros podamos, no sé, como consultar las tesis o pongan algunos enlaces o algo, ¿no? Ajá. Porque está siendo algo difícil para nosotros encontrar definiciones del año, de los años de como tal que exigen, de 5 años, etcétera. Ya que debido a las que hay en internet son muy viejas, son del 90, etcétera, pues. Entonces, con la dificultad que está ahorita para trasladarse, sería bueno pues que tomaran en consideración eso. Bueno, yo les voy a pasar la sugerencia aquí a los profesores, a los directores de escuela, a ver qué decisión toman. Ajá, ¿alguna? Claro. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Profe, en cuanto al cuadro operacional para arquitectura, que es diferente la estructura, en ese caso, no, el cuadro de operacionalización. ¿nos daría una explicación? Ok, el cuadro de operacionalización. Y el sistema. El cuadro de operacionalización de la variable es igual para todos. Está conformado por los objetivos específicos, la variable, las dimensiones y los indicadores. ¿Ok? Eso es el cuadro de variable. Y el sistema de variable es otro punto. El sistema de variable es la identificación de la variable, o sea, el nombre de tu variable, la definición conceptual y la definición operacional. ¿Ok? Ese es el sistema de variable. La variable como tal, el nombre de tu variable, la definición conceptual, que es el concepto de un autor que tú consideres que es el que más se asemeja a la definición de variable que tú como investigador crees que es. ¿Ok? Y la definición operacional es una definición que es elaborada por ti porque tú eres el investigador. ¿Está claro? La conceptual de un autor o del autor que tú tomaste en la teoría que va a sustentar tu investigación. Mientras que la operacional es tuya. Esa definición es tuya. ¿Está claro? Y el cuadro de variables es otro punto. El cuadro de variables, por supuesto, ya les dije, está conformado por los objetivos específicos,
la variable, las dimensiones y los indicadores. Yo les puedo explicar lo que es la elaboración del cuadro de variables en la parte metodológica, pero en la parte técnica, en ese caso, la orientación se las deben dar, por supuesto, los tutores. ¿Por qué? Porque recuerden que son ellos los que manejan esa parte relacionada a cada una de sus carreras. Un ejemplo muy sencillo que yo creo que ya algunos lo han escuchado porque los di anteriormente, es cuando yo quiero elaborar una torta, ¿ok? Una torta normal. La torta en ese caso sería mi variable. Pero para yo elaborar o tener una torta como tal, yo necesito ciertos elementos. Y esos elementos serían las partes que conforman la torta. Esos elementos serían entonces las dimensiones. ¿Y cuáles serían en ese caso las dimensiones? Los ingredientes o materiales, cómo se elabora la mezcla de la torta, los tipos de moldes que se van a utilizar para las tortas, ¿no? Y por supuesto, en ese caso, el tiempo de horneado. Esas serían las dimensiones que yo voy a utilizar. Si mi variable es el todo, ¿verdad? Las partes que conforman la torta son las dimensiones, que son los elementos que yo acabo de nombrar. Y los indicadores, que si ustedes se dan cuenta, cuando dimos la clase, me dicen que deben ser medibles, que deben ser cuantificables. Si yo estoy trabajando con la primera dimensión, que son los ingredientes o materiales, yo tengo que decir, bueno, ¿cuáles son los ingredientes o materiales de una torta? Ok, los ingredientes, la mantequilla, los huevos, la harina, etcétera, etcétera. ¿Y qué me está diciendo ahí? Yo tengo que saber, si yo voy a hacer una torta de 1 kilo, ¿qué cantidad de mantequilla debo colocarle? ¿Qué cantidad de harina? ¿Qué cantidad de huevos? Y así sucesivamente. Y allí ustedes se dan cuenta de que están llevando a lo más concreto cada uno de esos elementos que conforman la dimensión, que son los indicadores. Si nos vamos a la segunda dimensión, que en ese caso es la mezcla, yo debo como investigador saber cuáles son los primeros ingredientes que yo debo unir, en qué consistencia debe tener para yo seguir colocando los demás ingredientes. Y por supuesto, yo allí hago una descripción de cómo voy a ir agregando cada uno de los ingredientes y así sucesivamente, ¿ok? En la tercera dimensión, que serían los tipos de molde, bueno, ustedes saben que hay diferentes tipos de molde, hay cuadrados, hay redondos, hay rectangulares, pero también hay de diferentes capacidades, de 1/4, de medio, de 3/4, de 1 kilo, de 2 kilos, etcétera, etcétera. También hay moldes que vienen con figuras, entonces, bueno, yo debo entonces hacer allí, especificar en los indicadores, ¿verdad? El tipo de molde que yo voy a utilizar. Y en cuanto a la parte, a la otra dimensión, que sería el tiempo de horneado, entonces en ese caso yo voy a decir, dependiendo el tamaño del molde, yo voy a decir, bueno, si es una torta de medio kilo, me va a tardar 45 minutos, por decir algo, para que la torta esté. Fíjense que descompusimos lo que fue ese proceso, la variable, las dimensiones y los indicadores de cada una de esas dimensiones. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos descomponiendo. Si nosotros vamos de los indicadores a la variable, estamos componiendo la variable. Si vamos de la variable a los indicadores, estamos descomponiendo la variable.
Eso es lo que ustedes están haciendo en ese proceso. ¿Y qué es lo que realmente están haciendo ustedes? Ustedes están haciendo un análisis de eso, en ese caso de su variable, porque de eso se trata el análisis, de hacer una descomposición de mi variable. ¿Ok? Espero que con eso les haya quedado claro para la elaboración de lo que es el cuadro de variables en la parte metodológica. ¿Está claro? Porque en la parte técnica, en ese caso, ustedes deben pedir la orientación del tutor. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ya vi que colocaron una fecha estimada para el 20 de noviembre del primer capítulo. Sí, señor. Y aún no tenemos ni siquiera la corrección del tutor técnico. Es que ya... ¿Qué nos podría indicar en esa parte? Porque al entregar todo completo necesitamos el tutor y todavía no lo han asignado. ¿Usted sabrá algo al respecto? Claro que sí, ya los tutores están asignados, yo se los pasé por mensaje en la plataforma. Profe, en el caso de industrial. De la parte de profe, los de industrial no nos han agregado el aula. La profesora Carolina Gil y la profesora Georgina Sala. Pero ¿cómo sabemos quién le tocó a quién? Exactamente, porque aún no nos agregan las aulas de pantalla, profe. ¿Me van a dejar hablar o lo silencio todo? ¿Le digo que sí? No. Los de industrial tienen a la profesora Carolina Gil y a la profesora Georgina. Ustedes en su plataforma tienen un aula que dice académico. Busquen allí quiénes son sus tutores. Porque profe, la cuestión... Profe, todavía no aparece. No nos han cargado. Entonces uno habla con la profesora Georgina y ella dice que no sabe quiénes le tocan aún. Y uno habla con la profesora Carolina y ella dice la sección académica. no vayan a quedar al aula, ella no nos va a corregir nada. Entonces estamos en el limbo porque sabemos que son ellas dos, pero aún no estamos en el aula y por eso ellas no nos quieren corregir nada, porque a ellas todavía no estamos matriculados y no somos sus alumnos. Bueno, yo ahorita lo que termine acá voy a hablar con la profesora María a ver entonces qué es lo que ha pasado. Pero ya yo a ustedes les pasé la información de quiénes eran todos sus tutores. Bueno, si no hay otra pregunta referente al tema que tratamos hoy, damos por finalizada la clase. Que tengan buenos días. Gracias.